Vamos a resolver un primer problema relativo con los tornillos de potencia. Un problema sencillo es el análisis de una prensa de carpintero, como la que tengo dibujada aquí en el pizarrón. Es una prensa que tiene un tornillo de 15 milímetros de diámetro y 1.5 milímetros de paso. La separación máxima que puede tener entre las mordazas es de 224 milímetros. Bien, se supone que esta prensa va a recibir sobre la palanca una fuerza de 30 kilogramos, ¿no? De manera que esos 30 kilogramos actuarán en esta dirección y harán girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretar. Lo que nos interesa conocer son dos cosas. Una, la fuerza que se va a desarrollar como consecuencia de aplicar 30 kilogramos fuerza en este extremo, la fuerza de salida, la fuerza de apriete aquí, y la otra, la ventaja mecánica que eso representa. Como ya hemos comentado anteriormente, el mecanismo de tornillo sin fin o de tornillo de potencia es un tornillo que permite amplificar la fuerza, es un mecanismo de amplificación, por lo tanto tiene una ventaja mecánica. ¿Qué es la ventaja mecánica? El número de veces que se amplifica la fuerza de salida con relación a la fuerza de entrada. Bien, entonces vamos a empezar determinando cuál sería el par de entrada. Entonces, ese par de entrada o simplemente el par va a ser la fuerza de 30 kilogramos fuerza, que en newtons son un poquito menos de 300 por el brazo de palanca. El brazo de palanca, en lugar de expresarlo en metros como es común, lo voy a expresar en milímetros, porque usualmente el paso del tornillo está en milímetros, el diámetro del tornillo está en milímetros. Entonces, a fin de ser congruente con las unidades y no hacer ninguna conversión, lo voy a expresar en milímetros. Entonces el par que se va a aplicar a la entrada, al hacer esas multiplicaciones, nos da 27.000. 369.9 newton por milímetro. Bien, ya tengo ese dato. Voy a escribir la fórmula por vía de la cual puedo calcular el par y de ahí voy a despejar lo necesario para obtener la fuerza. Bueno, esta es la fuerza que es la fórmula, perdón, que me dice qué par necesito para aplicar cierta fuerza de salida en el mecanismo. Ahora está un poquito al revés, tendría que despejar de aquí la fuerza. Pero antes de hacer eso, quisiera mencionar lo siguiente. Esta parte de aquí es el par para vencer la fuerza de oposición. Y esta parte de acá es el par debido a la fricción en el collarín.
Bien, noten que estoy usando la fórmula que es para elevar una carga, que sería análogo a apretar. Si quisiera calcular el par necesario para aflojar, pues entonces, o para bajar una carga, entonces usaría la fórmula que tiene un signo menos aquí y un signo más acá, ¿no? Pero como apretar y subir requieren vencer una fuerza de oposición contraria, digamos, a la gravedad en un caso o al movimiento del tornillo en el otro, pues entonces uso la fórmula que involucra primeramente a esta parte que es vencer la fuerza de oposición más vencer la fricción en el collarín. Entonces es la fórmula para subir, esta es la fórmula para elevar una carga o para apretar. Entonces la que tomo. De aquí, lo que el problema me pide es lo contrario. Tengo expresado el par y lo que quiero es la fuerza. El par ya lo tengo calculado, es esta cantidad de acá, la que acabo de sacar ahorita. De todos los términos que aparecen ahí, hay algunos que no conozco. Por ejemplo, no conozco cuánto vale mu y no conozco cuánto vale mu c. Pero para eso puedo ir a las tablas. Luego, conozco el diámetro exterior, pero no conozco el diámetro medio. Entonces ese también tengo que calcularlo, el diámetro medio. Y finalmente el otro término que aparece aquí es el diámetro en el collarín, pero ese diámetro sí me lo da el problema, son 16 milímetros, está acá. Entonces, tengo que encontrar el coeficiente de fricción entre el tornillo y su tuerca y el coeficiente de fricción entre el tornillo y el collarín. Aquí la prensa está fabricada de hierro dúctil nodular y el tornillo y su collarín son de acero, los dos. Entonces quiere decir que este primer mu, el que se refiere al factor de fricción entre la tuerca y el tornillo, aquí el cuerpo de la prensa hace las veces de tuerca, entonces es el coeficiente de fricción que corresponde a acero sobre hierro nodular, o dicho de otra manera, acero entre fundición. Aunque el hierro nodular no es exactamente fundición, pero se obtiene por fundición, es similar su comportamiento. Entonces, por eso voy a obtener el coeficiente entre tornillo y tuerca como acero sobre fundición. Entonces, este es evaluado en acero sobre fundición. Si voy a las tablas, el valor para eso es de 0.15. Y el de collarín va a ser acero sobre acero. Este va a ser evaluado en acero sobre acero. Y si voy a las tablas, también ese factor va a ser de 0.15. Entonces resultan iguales para el caso. La otra variable que tengo que calcular es el diámetro medio. Para obtener el diámetro medio, hago un pequeño diagrama de la rosca cuadrada, en el que recuerdo que este diámetro hasta aquí es el diámetro exterior, hasta esta altura es el diámetro medio y a esta altura es el diámetro de raíz. Sé que por las dimensiones de la cuerda cuadrada esto vale el paso entre 2 y como es cuadrada el ancho es igual a la profundidad de la rosca. Esto también vale el paso entre 2. Entonces de esa geometría puedo decir que el diámetro medio va a ser el diámetro exterior menos 2 veces el paso entre 4, es decir, el paso en 2. Y consecuentemente el diámetro medio me va a dar el diámetro exterior, que lo tengo aquí en la especificación del tornillo, son 15, menos el paso entre 2. El paso me lo da la especificación del tornillo, el paso es 1.5. Aquí me quedará 1.5
sobre 2. Es decir, 15 menos 0.75, esto será 14.25 milímetros. Bien, voy a pasar esos datos a este lado para poder borrar. Antes de despejar. Ok. Y voy a agregar también el valor del par. Ok, con eso podría borrar ya todo esto. Bien, entonces, si despejo el valor de la fuerza de esa expresión, obtendría lo siguiente. Bien. Y lo único que me resta es entonces sustituir todos los valores que ya encontré previamente en la fórmula para la fuerza y obtener la magnitud de esta. Bien, entonces haciendo eso, como la rosca es de una sola entrada, el avance y el paso son iguales. El resultado de todo el corchete multiplicado por este valor del diámetro medio es simplemente milímetro. Todo lo que aparece aquí dentro son milímetros, 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 milímetros. Entonces los milímetros del denominador se eliminan con los del numerador y me quedan nada más los milímetros que corresponden al diámetro medio con estos. Entonces estos que dividen y este que multiplica, el resultado van a ser nada más newtons. Bien, entonces haciendo las operaciones, la fuerza tiene una magnitud de 10.905 newtons. Y eso respondería, digamos, al primer inciso. El segundo, que es la ventaja mecánica, es decir, la amplificación que hay, la puedo calcular fácilmente con la fuerza de entrada y la fuerza de salida.
Entonces esa ventaja mecánica va a ser la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. La fuerza de entrada son los 30 kilogramos fuerza por 9.81 newtons por kilogramo fuerza. Ese valor es 294.3 newtons. Entonces esto sería 10.905 newtons entre 294.3 newtons. Finalmente la ventaja mecánica es de 37.05. Que lo que nos dice es, por cada newton que entra por la perilla como fuerza, expresado como fuerza, salen 37 newtons como fuerza de apriete del lado del collarín y la mordaza. Entonces, el mecanismo amplifica 37 veces la fuerza que yo meta. Si metiera 10 newtons, sacaría 370 de este lado. Como estoy metiendo 294 newtons, saco 10.900 newtons de este lado, que sería la fuerza de cierre, la fuerza de apriete o la fuerza disponible para levantar un peso. Entonces, es un problema muy ilustrativo, muy sencillo, pero muy ilustrativo de la gran ventaja que supone utilizar un mecanismo de tornillo como amplificador de fuerza para transmitir una fuerza grande a partir de una fuerza pequeña de entrada. Hay que notar que, como ya mencioné anteriormente, el apretar dos placas, apretar un cilindro, apretar un pedazo de madera, etc., es similar a levantar un peso. Aflojar una prensa, aflojar como en este caso una mordaza, es similar a bajar el peso. Entonces las fórmulas que utilizamos, la fórmula que se utilizó fue para rosca cuadrada, porque vean que en ningún lugar interviene el ángulo en la hélice, el ángulo entre la rosca, ¿ya? Sino simplemente ese ángulo es 90 grados y por tanto no trabaja aquí. Entonces usamos la fórmula para rosca cuadrada, el coeficiente de fricción se sacó de las tablas en seco con lubricación. Entonces, en un caso, acero sobre hierro nodular y para el otro, acero sobre acero. En ambos casos resultó ser el mismo valor, pero eso fue nada más una coincidencia para este problema. Entonces, la conclusión es que este tipo de tornillos se llaman tornillos de potencia porque son capaces de obtener una fuerza muy grande de salida a partir de una fuerza pequeña de entrada. Posteriormente vamos a resolver otros problemas en donde ya se analice cómo es el esfuerzo, tanto en los hilos de la rosca, en el cuerpo de la rosca y la condición de estabilidad del tornillo respecto de la función que está realizando. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente problema, en el siguiente video.